Continuando con el espacio en el día de hoy, Guillermo Moreno no necesita presentación en el país, pero vale decir que tiene cualidades que lo convierten en excepción entre los políticos. Y a veces yo mismo me he preguntado qué hace en política y él ha dado explicación de por qué hace política. Bienvenido, Guillermo. Buenas tardes y muchas gracias de nuevo por esta invitación. Ahora mismo tendríamos que empezar obligatoriamente a conversar con lo que está pasando en la justicia, con toda una situación en la justicia de la cual tú has sido protagonista, actor principal, has estado dentro del escenario de la justicia con principalía y se pudiera decir que pasando balance no ha sido parte de lo malo, sino de lo bueno de la justicia. Desde esa óptica, ¿cómo ve todo lo que está pasando con la justicia? Desde hace varios años, para no decir décadas, el Poder Judicial viene en un proceso de deterioro creciente. Para poner un punto de inflexión, pudiera decir que la sentencia de la Song-Lan marcó lo que es un proceso ya de declive de lo que fue anteriormente un proceso de institucionalidad y de reforma parcial, limitada, pero digamos de fortalecimiento del Poder Judicial, que comenzó después de la modificación a la Constitución en el año 94, comenzó en el año 96 y particularmente en el año 97, cuando ya se elige, el Consejo, se reúne por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura y se elige la nueva Suprema Corte de Justicia y digamos empezó un proceso de reforma judicial. Pero ya cuando se da la sentencia de la Song-Lan, ya el modelo indudablemente entró en un declive. Y lo que hoy vemos que pasa con el caso de la magistrada Miriam Germán, es ya una manifestación de ese deterioro y de esa descomposición. ¿Cuál ha sido el ritmo de ese proceso? Una tendencia creciente cada vez más a tener una justicia servil, a tener una justicia que le garantice impunidad a los corruptos y a los actos violatorios de la ley del partido oficial y del partido gobernante, y entonces cada vez más tenemos una justicia más sometida. El objetivo central de la embestida contra Miriam Germán no es un problema personal entre el procurador y la magistrada Miriam Germán. El objetivo central es sacarla de la Suprema Corte de Justicia. Y la razón por la que se hizo necesario para ellos, se hizo casi imprescindible sacarla y pretender sacarla, es porque la magistrada Germán combina dos cosas que es inaceptable para un partido absolutista como el Partido de la Liberación Dominicana. Y esas dos cualidades es que tiene un gran peso moral en la sociedad y que es independiente. Esa combinación es mortal, porque resulta que aunque ella no es mayoría en la Cámara, es una jueza. Sí, sí, pero su peso moral hace que cada voto disidente, que ella lo da precisamente porque es independiente, porque no la sobornan, porque no la callan, porque no la pueden doblegar. Por esa independencia, cada vez que ella da un voto disidente, entonces ella traduce lo que la sentencia oculta, lo que la sentencia está, la impunidad que da muchas de esas sentencias, ella la revela en su voto disidente. Entonces ella es digamos, un incordio dentro de la Suprema Corte de Justicia para el poder, para el partido Estado, para los corruptos del PLD, para los que van allí buscando impunidad. La gran diferencia de ella con esos otros varios de esos jueces es que su línea de actuación es archivar, es hacer una lectura del expediente para ver cómo encuentran cualquier asidero para
cubrir de impunidad a estos corruptos, como hicieron con el caso de Félix Bautista, como hicieron con el mismo caso de Víctor Díaz Rúa, y como han hecho con muchísimos otros casos, el propio caso de la Sonlán. Entonces, en ese contexto, Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, no cabe para ellos. Y entonces ellos, su estrategia es sacarla de la Suprema Corte de Justicia. Se podrá decir, pero era muy sencillo porque el PLD tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué fue lo que intentaron? Porque si ellos sencillamente la excluyen de la Suprema Corte de Justicia, pura y simplemente por un voto mayoritario, como han hecho en otras ocasiones con jueces probos, pero ¿qué resulta? Si ellos la excluían, ella iba a ser una víctima. Pero ahora sí es peor. Sí, pero ellos no lo previeron. ¿Por qué? Porque precisamente era lo que ellos buscaban. Ellos pensaban que si ellos sacaban a Miriam Germán de la Suprema, sencillamente por un voto mayoritario, la sociedad iba a reaccionar precisamente porque ella tiene mucho peso moral. La estrategia era asesinarla moralmente, desmoronarla moralmente frente a la sociedad, para entonces poder justificar frente a la sociedad que la estaban sacando porque era una persona que era amiga de Víctor Díaz Rúa, que era una persona que tenía una villa, que era una persona que tenía bienes ocultos, que era una persona que tenía esas inconductas de acuerdo a ese manejo manipulado que hizo el procurador con sorpresa y alevosía de esas informaciones falsas, una parte de ellas, y manipuladas otras. Pero la idea era que ante una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura que se estaba celebrando de cara a la sociedad, presentar todos estos elementos con sorpresa y con alevosía iba a crear una imagen negativa que luego, cuando no fuera ratificada en la Suprema Corte de Justicia, ellos esperaban que la sociedad entendiera, no ha sido ratificada porque esta persona tiene colas que le pisen. Pero no previeron la reacción de la sociedad. Y ahora, o sea, estábamos frente a un proceso que se estaba llevando de manera normal. Vamos a ponerle normal. Era el mismo proceso casi de siempre en el Consejo Nacional de la Magistratura. De buenas a primeras, eso deviene en un cuestionamiento a la justicia, en un cuestionamiento al Consejo Nacional de la Magistratura, en un cuestionamiento incluso dudas sobre el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la República. Porque como yo he dicho, de FAO se le pega también... No, yo digo más. Él tenía conocimiento y consentimiento de lo que hizo el procurador. Guillermo. Sí, porque él guardó silencio. Cuando se hizo una aseveración respecto del magistrado Moscoso Segarra en relación a que era miembro de un partido porque aparecía en un padrón, él tuvo la iniciativa de defenderlo. Pero cuando se hace este atropello contra la magistrada Miriam Germán, en la cual es evidente, y él como presidente de un órgano que se presume conocer el reglamento, y además no es verdad que el procurador iba a tomar esa iniciativa contra la magistrada Miriam Germán a su propia expensa. Él tenía conocimiento de eso, lo que pasa es que le salió el tiro por la culata. Tenía conocimiento él, Reinaldo Pared, tenía conocimiento y tenía, sobre todo ellos dos. Y hubo el silencio cómplice de Mariano Germán y también del presidente de la Cámara de Diputados. Pero en este caso, Mariano Germán, con la experiencia, con el conocimiento, con la formación, en todo el sentido del derecho, igual que Reinaldo Pared Pérez, por las áreas que han dominado de siempre, pero sobre todo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ducho en los aspectos jurídicos, normativos, en las reglas procesales. A mí me extrañó que no detuviera o alertara hasta al presidente sobre esa situación, vamos a suponer. Es que fue una trama en la cual ellos eran cómplices, no por acción, sino por omisión. Es decir, ellos guardaron silencio. Y,
el que llevó la voz cantante fue el procurador, porque su propio rol había sido el que se había encargado de reunir esos elementos y entonces se prestó a manipularlo en ese escenario. Pero todos ellos conocen el reglamento y todos ellos sabían que no solamente no se podía hacer uso de comunicaciones anónimas, sino que además tenía que ser decidido cualquier objeción por el propio pleno, por el pleno antes de, y si se iba a utilizar, comunicárselo a la persona o al juez que iba a ser objetado o se iba a presentar esa objeción con por lo menos 24 horas antes. Eso lo sabían todos ellos y no reaccionaron y por tanto todos son parte de esa trama. Pero además han guardado silencio después, sí. porque ese es lo otro. Digamos que a algunos de ellos no se enteró, no lo conocía. Bueno, pero después ha transcurrido más de una semana y entonces resulta que han guardado silencio, no han tomado distancia frente a la sociedad ante todo este clamor que se ha levantado. Entonces todo esto nos pone en claro que ellos tenían el conocimiento y además de ellos que han sido cómplices de esto. Ahora lo primero es que ya el procurador está formalmente recusado y hay que tomar esa decisión. Y la decisión que la sociedad espera es que él sea excluido por esa recusación y entonces, siendo excluido, entonces que además nosotros hemos planteado la necesidad de que haya una declaración expresa de respetar en las sesiones del Consejo Nacional de Magistratura los reglamentos y los derechos de todos y cada uno de los que son evaluados. Y particularmente en el caso de la magistrada Miriam Germán, que nosotros, igual que la sociedad, plantea la necesidad de que sea ratificada. Es más, si en este país hubiese la voluntad de tener una justicia independiente, la magistrada Miriam Germán, por capacidad, por su peso moral, por su honestidad, debiera ser la que fuera nombrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Hay algo que pueda impedir que eso suceda después de esto? O sea, esas acusaciones que se vertieron ahí, todos esos elementos que fueron expuestos por el procurador, que al ser recusado y al no abordarlo con pruebas en su momento, aseguran que se descartan ya como elementos que puedan afectar la buena candidatura de Miriam Germán. Ahora, ¿habría fuera de eso algún elemento que impidiera que Miriam Germán pueda ser considerada como jueza? Solamente la voluntad política del presidente de la República y su facción es lo que podría impedir que ella... O sea, no hay nada que lo impida, derecho, porque vamos a ver. Ella misma declaró previo que ella tenía una amistad previo al caso Odebrecht con Víctor Díaz Rúa. Sí, entonces, eso no es un delito. Y ella incluso se inhibió. Bien. Segundo, ella misma aclaró la otra insinuación que hizo, que tenía una supuesta villa en San José de Ocoa. Ella misma dio los detalles del origen de eso. De la procedencia. Y no es tampoco como él lo presentó, una villa paradisíaca, sino una casa en Ocoa. Bien. Entonces, y además aclaró que no es que utiliza a su hijo como testaferro, sino que ese hijo es, además de su condición especial, pero ese hijo además es el que heredó esos bienes. Y la otra cuestión, que es lo relativo a la declaración del juez, es la declaración de ese juez que está haciendo esa aseveración, pero no aporta una prueba. Y en todo caso, si eso debiera tramitarse formalmente ante la jurisdicción que corresponde. Pero no hay, porque ese es el quid del asunto.
en todo lo que presenta el procurador son insinuaciones, son manipulaciones, no es nada concreto, porque él en alguna medida conjugó dos roles, informaciones y cuestiones que tienen que ver con su función de procurador. Él extrapoló esa función y la llevó a su condición de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso no es posible. O sea, el presidente de la República ahí no puede, ahí en el seno, dar decretos, porque él ahí no está como presidente de la República en funciones, como el Ejecutivo, el cabeza del Poder Ejecutivo. Él está ahí como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y asimismo el procurador ahí no está en una función de investigación y persecución en el Consejo. Está como miembro, que es oficio que viene por ser el titular de la Procuraduría. Pero él lo que está haciendo es una evaluación de desempeño de esos jueces. En este caso, que son jueces titulares. Tiene un rol específico. Tiene un rol específico. Y entonces ¿puede ser demandado, Guillermo? Bueno, hasta ahora puede ser... Por difamación e injuria. Puede ser hasta ahora recusado. Recusado. Y eventualmente habría que examinar mejor, pero es pasible de que pudiera la magistrada sentirse afectada, perjudicada moralmente, por esta acción sí. y entonces emprender acciones en reparación. Okay. Vamos a hablar de política. No podemos desaprovechar. Vamos a cerrar el capítulo de la parte de la justicia por ahora, con Guillermo Moreno. Pero vamos a hablar de política, del escenario político, de la nueva ley de partido político. Perdón, excúsame, que no debo dejar, como tú vas a cerrar, sí, no debo dejar de pasar. Todo esto, en el fondo, lo que pone de manifiesto es que no tenemos un poder judicial independiente, que tenemos una justicia secuestrada por un partido que tiene prácticamente 20 años en el poder y que requiere de esa impunidad para poder cubrir los actos de violaciones a la ley, sobre todo en materia de corrupción. Entonces esto lo que es un retrato, lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Magistratura no es solamente la situación de la magistrada Miriam Germán, lo que está ahí en tela de juicio es la falta de independencia del Poder Judicial. Después de la pausa, continuamos conversando con Guillermo Moreno. Regresamos, cronómetro político, interesante entrevista con Guillermo Moreno. Adelante, Sánchez. Continuando con el diálogo en la tarde de hoy, me perdona, pero no quería tampoco desaprovechar para empezar el diálogo político, Aunque lo que hablamos es político. Sí, aunque lo que hablamos es político, y muy político y muy del momento político. Sí, sí. Pero hay un plazo fatal en un cronograma que nos lleva por los vericuetos del proceso del 2020 y tiene a mucha gente angustiada también. O sea, muchos ciudadanos estamos angustiados por todo lo que está pasando en el proceso político. Una Junta Central Electoral que no termina de dar pie con bola, si se quiere, con certeza, en todo el proceso, porque van como 3 o 4 o 5 pifias, una detrás de la otra. Una ciudadanía que desconoce en términos ya real cuáles son sus deberes y derechos en el marco de la nueva ley de partido político y la nueva ley electoral, porque reformada ya es una nueva ley. Una ciudadanía que desconoce cómo va a votar. Justamente nosotros hemos hecho en el noticiero unas encuestas en la gente si conocen el proceso de automatización del voto y la gente está en babia. Y tenemos plazos fatales el 30 de junio, el 6 de octubre, la tercera semana de febrero. Entonces, ustedes que son los reales protagonistas del proceso, los candidatos presidenciales, los partidos políticos, junto con la ciudadanía, son los reales
protagonistas del proceso, no la Junta Central Electoral, que no es más que el regulador de todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Salvador, debo decirte que esta vez no es la Junta la responsable. Ya. Porque la Junta está en alguna medida sometida a una modificación que se ha hecho de la ley electoral y previo a eso de una ley de partidos que le ha impuesto una situación nueva. Y es un poco, como decimos en el Cibao, arreglando la carga en el camino. ¿Qué quiero decir con esto? La ley de partidos fue votada en agosto, fue promulgada el 15 de agosto del 2018. Y esa ley trajo muchas modificaciones del calendario original que tenía el proceso electoral. Una de ellas fue la introducción de las primarias. Entonces hubo que modificar. Y luego, con posterioridad a eso, resulta que la Junta ha planteado un costo de la primaria. Originalmente la Junta planteó 5.000 millones de pesos, porque en el proyecto original que se iba a aprobar, las primarias iban a ser obligatorias para los 27 partidos. En ese escenario, el cálculo, digamos, no voy a discutir, no voy a decir que fuera correcto o no, pero en ese escenario, el costo de las primarias se disparó y la Junta hizo una evaluación de 5.000 millones. Luego, en el texto que finalmente se aprobó, las primarias no eran obligatorias, sino que eran opcionales. Entonces, la Junta abrió un plazo que terminó el 6 de diciembre del 18 para que los partidos decidiéramos si íbamos a primaria o no. ¿Por qué esto era importante? Porque de acuerdo al volumen, la cantidad de partidos que participaran en la primaria, era que se podía hacer el presupuesto de las primarias. Entonces, ahí viene otro elemento, o sea, hubo que esperar al 6 de diciembre. Y luego del 6 de diciembre, entonces empieza la evaluación y ahí es que la Junta en enero hace un planteamiento y lo establece en 1.449 millones de pesos. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Es la ley la que plantea que la ley ha diseñado unas primarias que no son una actividad privada de los partidos. Si las primarias, aunque aparentan ser así. Sí, pero no es así. Y eso es parte del engaño y de lo que la población tiene que entender. Si las primarias fueran un evento privado, interno de los partidos, nosotros hiciéramos las primarias en nuestros locales. Los que servirían de árbitro en las primarias fueran los dirigentes de nuestro partido, nombráramos una comisión electoral y eso entonces dirimirían y todo el proceso de votación. Y hasta posiblemente nosotros haríamos hasta nuestras propias boletas. Eso es unas primarias privadas de los partidos, como un evento así. Pero eso no es lo que diseñó la ley. Lo que la ley diseñó fue prácticamente unas elecciones generales para las primarias. ¿Por qué? Porque establece que es el órgano electoral el que la administra, la fiscaliza y la arbitra. Entonces eso implica que la Junta Central Electoral tiene que asumir el control y por eso entonces la Junta tiene que poner en las primarias, usar los colegios electorales y los recintos. Tiene que utilizar, ella misma tiene que diseñar las boletas. Pone todo. Tiene que poner los funcionarios de la Junta, tiene que transportarla, tiene que poner la policía militar. Entonces ningún partido puede financiar esa actividad que adquirió un carácter público porque es administrada, fiscalizada y arbitrada por el órgano público llamado Junta Central Electoral. Entonces, en ese contexto, los partidos lo que hacen es que pueden aportar,
pero nadie puede financiar ese conjunto de actividades que traspasa el ámbito privado, privado del partido. Entonces, ese es un contexto. Ahora, lo que hay que preguntarse es por qué el PLD, y particularmente la facción del presidente Danilo Medina, propició la introducción de las primarias y particularmente esa modalidad de primaria como unas elecciones generales, porque resulta que en su lucha interna dentro del PLD, ellos no tienen árbitros. Como ellos no tienen árbitro hoy día dentro del PLD, porque el presidente del partido es el cabeza de una facción y el presidente del país es el cabeza de otra facción, las dos que se disputan el control, entonces ellos necesitaban un árbitro externo, sobre todo la facción de Danilo Medina. Entonces introducen una modalidad de primarias donde la Junta pasa a ser ese árbitro. ¿Por qué? Porque solamente siendo la Junta el árbitro, el resultado de lo que va a ser las primarias dentro de ese partido, razonaba la facción de Danilo Medina, solamente así va a tener la legalidad y la legitimidad para que cuando su facción aplaste a la otra, entonces no se pueda alegar que fue fraude interno dentro del PLD. Sí, ¿no? Entonces, es decir, a donde quiero llegar es, lo que está detrás de todo esto es la lucha de facciones dentro del PLD, que han impuesto una modalidad de primaria en la ley de partido para solucionar su problema interno. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los otros partidos bueno, a partir de esa nueva ley de partido? Sí, nosotros, después que se aprobó, entonces decidimos participar en las primarias por una razón muy sencilla. Ellos plantean una modalidad de primaria donde los partidos están activos, los que van a participar en primaria, desde enero, desde que hay aspirantes, y esa modalidad de primaria se va a dar el 6 de octubre, y los partidos que van a convenciones a final de noviembre. Entonces los partidos que no van a primaria quedan invisibilizados. Sí, sí. Entonces, como nosotros vimos inmediatamente que ausentarnos de la primaria implicaba quedar ausentes, porque los que iban a estar en el centro del proceso electoral desde enero hasta octubre iban a ser los que iban a participar en primaria, nosotros decidimos, vamos a la primaria. Además contribuye a movilizar. Y contribuye también a que la ciudadanía, a presentarle una opción en esas primarias a la ciudadanía de una verdadera oposición. Entonces, movilizando los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una situación de cara a las dos nuevas leyes, la electoral y la de partido político. Tienen una situación. Y te voy a decir algo, mira, nosotros ahora estamos discutiendo y descubriendo muchas cosas y aprendiendo de las primarias. No le estamos poniendo atención a la ley de partido, sí, porque no está en primer plano. Sí. Pero después del 6 de octubre, tú verás, entonces comenzaremos a descubrir. Por eso quería aprovechar en tu rol dual, sí, de jurista, conocedor de la ley y de las leyes, y también de candidato a la presidencia, porque eres al mismo tiempo uno que puede advertir las trampas que hay dentro de la legislación. Cuando hablo de trampa no hablo de fraude ni de maldad, sino aquellos elementos que son distorsionadores de lo que se quiere, de lo que cada quien procura. Y la condición de candidato presidencial que te obliga también a estar atento sobre tu destino en ese rol. Claro. Entonces, por ejemplo, mira. Ahí está la semana, Salvador, discúlpame, Guillermo, la semana que me envían de cómo se mueve la Alianza País en todo el territorio nacional. Explique, Guillermo. Sí, sí. Hablamos de esto entonces. Vamos a hablar de esto. ¿Ves por qué que sí, no da una hora? Sí, mira, una hora no da tan fácil. Nosotros, la Alianza País está en un proceso de movilización nacional y estamos en todo el país desarrollando una campaña nacional de afiliación. Tenemos brigadas móviles en cada uno
en muchas de las provincias y una brigada móvil nacional que recorre los territorios, sobre todo en los lugares donde no tenemos una brigada territorial propia. Entonces, esa campaña nacional de afiliación lo que está es identificando nuestras simpatías y afiliando en Alianza País a todos aquellos que nos dan su apoyo. Eso ha sido para nosotros de un éxito muy contundente, porque el partido se ha renovado. Además de eso, que hemos también entrado en contacto con decenas y decenas de comunidades y hemos descubierto muchísimos aliancistas que simpatizan y se identifican con nuestro partido y que lo que estaban era esperando entrar en contacto con el partido, en un partido como el nuestro, en construcción. Es decir, que ha sido maravilloso todo este proceso de la campaña nacional de afiliación, que también se puede hacer la afiliación por el internet y que abrimos a todo el país y le decimos a todo el país que todos aquellos ciudadanos que quieran participar en un partido serio y que hace política en serio y que está comprometido con hacer un cambio democrático en la República Dominicana, tienen en Alianza País esa posibilidad. O sea, si usted quiere ser diputado, se puede inscribir. Regidor, muy importante lo que acaba de decir. Yo me tiro porque no solamente estamos afiliando, sino también estamos identificando los liderazgos en los territorios de ciudadanos que quieran también acompañarnos, porque nuestra boleta está abierta a la ciudadanía y al movimiento social. Qué bueno. Bien. Guillermo, no podemos seguir en el programa de esta manera, porque entonces vamos a tener que... Pero yo te iba a señalar algo de la ley de partidos, que ahora no nos hemos dado cuenta, pero hoy es muy sencillo. En la ley de partidos se ha introducido que la Junta Central Electoral también fiscaliza, administra y arbitra todas las convenciones y procesos eleccionarios internos de los partidos. El lunes vamos a seguir con la conversación si tú no tienes oposición. No, yo soy agenda. Yo soy tuyo. El lunes seguimos, pero vamos a dividir esto en dos partes. Un vocero que traiga los videos y la fotografía del proceso de la campaña interna para aprovechar a Guillermo Moreno a conversar sobre los elementos cardinales que están presentes en esto. Y sobre propuestas, Salvador, también. Y sobre propuestas, porque realmente hay una situación de cara a las propuestas, de cara a la oposición política y a las nuevas reglas de juego de la participación política. Entonces, con todo eso no podemos desmenuzarlo si no nos vamos focalizando en puntos determinados. El lunes a las 4 de la tarde de nuevo estaremos aquí con Guillermo Moreno, la ley de partidos políticos y la nueva ley electoral, los procesos de la Junta y de los partidos. Vamos a ir desmenuzándolo parte por parte. Eso es un compromiso que lo vamos a cumplir. Gracias. A ustedes. Buen feliz resto del día. Mañana a las 4 de la tarde de nuevo, Cronómetro Político.